¿Alguna vez te ha pasado que observas una obra de arte y no entiendes por qué a los demás les parece tan impresionante? O al contrario, que algo te parece hermoso, pero otros no ven nada especial en ello. Esto tiene que ver con el gusto estético, una facultad profundamente humana que determina cómo valoramos el arte y qué consideramos bello. Pero el gusto estético no es algo simplemente que tenemos o no tenemos. Se forma, se educa, se transforma con el tiempo. Hoy descubriremos cómo el gusto influye en la valorización del objeto artístico, cómo se desarrolla y qué elementos intervienen en la apreciación estética. Cuando hablamos del gusto en el arte, nos referimos a la capacidad de apreciar lo que consideramos bello, armónico o expresivo. Pero este gusto no es universal ni estático, depende de factores culturales, educativos y personales. En el siglo XVIII, filósofos como David Hume o Immanuel Kant reflexionaron sobre este tema. Tenían dos filosofías bastante separadas. Para Hume, el gusto puede perfeccionarse. Cuanto más conocemos y comparamos, más refinado se vuelve nuestro juicio. Para Kant, en cambio, el gusto implica un tipo de placer desinteresado, es decir, disfrutamos la belleza sin buscar un beneficio o utilidad en ello. Así, la valorización del objeto artístico no depende solo de técnica o el material, sino del contexto cultural y el juicio del observador. Una obra puede pasar desapercibida en su época y siglos después puede ser considerada una joya de arte. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Eso demuestra que el gusto cambia con la historia y con las miradas que construye el valor del arte. En pocas palabras, el gusto no solo refleja lo que nos gusta, sino cómo una sociedad entera define lo que vale la pena admirar. El gusto no es innato, se educa y se desarrolla. Desde la infancia aprendemos qué es bonito, qué es feo, qué es raro o valioso, según nuestro entorno, la familia, la escuela, los medios de comunicación o la cultura local. Pero el verdadero desarrollo del gusto ocurre cuando exploramos más allá de lo conocido, cuando descubrimos diferentes estilos, épocas y formas de arte. Aprendemos a mirar con atención, a reconocer la intención del artista y a comprender el contexto detrás de una obra. Por ejemplo, para alguien sin formación artística, una pintura abstracta puede parecer un simple conjunto de manchas, pero quien conoce de la historia del arte sabe que detrás hay un lenguaje visual, una emoción o una crítica social. En ese momento, el gusto deja de ser una opinión superficial y se convierte en una valoración fundamentada. Detrás del gusto también implica la sensibilidad, la capacidad de conectar emocionalmente con lo que vemos o escuchamos. Y esa sensibilidad se cultiva con el tiempo, con la curiosidad y con la experiencia de vivir el arte de manera consciente. Apreciar el arte no se trata solo de mirar, es una experiencia completa donde intervienen varios elementos de la apreciación estética. La percepción sensorial es el primer contacto, lo que captamos con la vista, el oído o el tacto o el movimiento. Los colores, las formas, los sentidos o la composición despiertan nuestra atención. La emoción. Todas las obras del arte provocan una respuesta afectiva. Nos puede conmover, inspirar o incluso incomodar. Esa emoción es parte esencial del juicio estético. La interpretación. Aquí buscamos el significado que quiso expresar el artista, qué historia o idea hay detrás de la obra. El contexto. Conocer el tiempo, la cultura y las circunstancias en que se creó la obra permite entender mejor su valor y su propósito. El juicio crítico. Finalmente, elaboramos una opinión razonada. No se trata solo de me gusta o no me gusta, sino de analizar la coherencia, la técnica y el impacto de la obra. Cuando todos estos elementos se combinan, la experiencia estética se vuelve más profunda y enriquecedora. Ya no miramos el arte con indiferencia, sino con una mirada atractiva y consistente.
El gusto estético, entonces, es una forma de conocimiento, es la huella de nuestra historia, cultura y sensibilidad, y como todo conocimiento, puede crecer, transformarse y volverse más libre. Apreciar el arte no es solo admirar lo bello, sino entender lo humano detrás de cada creación, porque cuando aprendemos a ver con el corazón y con la mente, descubrimos que el verdadero valor del arte está en la forma en la que nos transforma.